Desde los comienzos de la humanidad, los seres humanos han establecido un conjunto de leyes y prohibiciones que los definen y les otorgan una identidad. Entre todas ellas, una de las más intrigantes ha persistido a lo largo de los siglos, la prohibición de consumir carne de cerdo. Tanto en el judaísmo como en el islam, se considera un alimento impuro, un mandato divino que debe cumplirse sin excepciones. Sin embargo, el cristianismo, por su parte, rompió con esta tradición, permitiendo el consumo de este animal. Pero, ¿qué llevó a esta ruptura? ¿Por qué el cristianismo, que compartía las mismas raíces históricas y culturales, desechó una regla tan fundamental? Hoy, nos adentraremos en los textos sagrados, en las tradiciones y en los eventos históricos para desentrañar el misterio detrás de esta antigua prohibición que aún resuena en la actualidad. Antes de sumergirnos en los detalles, te invito a que le des un me gusta a este video si disfrutas de este tipo de contenido y te suscribas al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras publicaciones. Ahora, sin más preámbulo, comencemos con el video. Para empezar, volvamos al Antiguo Testamento, que es la base de la religión judía y que también es respetado en gran medida por el Islam. En el libro de Levítico, capítulo 11, versículos 7 y 8, Dios establece claramente, y el cerdo, porque tiene pezuñas hendidas pero no rumia, será inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, o será inmundo. Aquí encontramos una instrucción directa y clara. Pero, ¿qué hay detrás de esta declaración de impureza? La respuesta no solo tiene una dimensión espiritual, sino también una práctica, relacionada con las condiciones de vida en tiempos antiguos. En épocas remotas, el cerdo era considerado un animal sucio, que se alimentaba de desperdicios y carroña. Además, en climas cálidos, su carne era propensa a transmitir enfermedades graves, como la triquinosis, lo que representaba un riesgo para la salud. En un contexto como el del pueblo de Israel, que debía atravesar el desierto durante largos periodos, la prohibición de consumir cerdo tenía un claro enfoque práctico de supervivencia. No obstante, este mandato iba más allá de lo meramente sanitario. El cerdo se convirtió en un símbolo de impureza espiritual. En la tradición bíblica, la distinción entre lo limpio y lo inmundo no solo abarcaba lo físico, sino que representaba una separación entre lo santo y lo profano. El pueblo de Israel era llamado a ser un pueblo santo, apartado de las costumbres de las demás naciones, y el cumplimiento de estas leyes alimenticias era una forma de mostrar su obediencia y consagración a Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 21, encontramos otra referencia a estas leyes: no comeréis ningún animal mortecino, al extranjero que está en tus poblaciones lo darás, y él podrá comerlo, o véndelo a un extranjero, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Este pasaje refuerza la idea de que estas prohibiciones no eran simplemente cuestiones de higiene, sino sobre todo una manifestación de identidad espiritual y cultural. El pueblo de Israel era considerado santo para Jehová, y su dieta reflejaba esa santidad de manera concreta. La abstención del cerdo, al igual que otras leyes, servía como un recordatorio constante de su especial relación con Dios y de su llamado a mantenerse separados de las prácticas y costumbres de los pueblos circundantes. Este principio de santidad e identidad, profundamente enraizado en las escrituras del Antiguo Testamento, es fundamental para comprender por qué religiones como el judaísmo y el islam, que comparten el respeto por la Torá, continúan observando la prohibición de la carne de cerdo hasta el día de hoy. No obstante, esta historia no se detiene con el Antiguo Testamento. Si seguimos avanzando en el tiempo y nos dirigimos hacia el Islam, encontramos que la prohibición de la carne de cerdo sigue siendo estrictamente observada, con un sentido de rigor absoluto que persiste a lo largo de los siglos. En el Corán, el libro sagrado del Islam, la carne de cerdo también se encuentra explícitamente prohibida. En el versículo 273 se dice: Alá os ha prohibido comer la carne muerta, la sangre, la carne de cerdo y todo lo que haya sido sacrificado en nombre de otro que no sea Alá. El cerdo, para los musulmanes, es considerado harem, lo que significa algo completamente prohibido.
Similar al judaísmo, esta prohibición no solo tiene raíces espirituales, sino también prácticas. Comer cerdo se percibe como una violación directa de las leyes divinas de Alá, y para los fieles musulmanes, el acto de obedecer estas leyes es una manifestación de su fe y una expresión de su sumisión total al Creador. Además, también existe una razón práctica: la carne de cerdo, como se ha mencionado previamente, puede ser portadora de enfermedades si no se maneja con las debidas precauciones. En las regiones cálidas donde nació el Islam, con un clima similar al de los tiempos bíblicos, este riesgo era aún mayor. Así, la prohibición de consumir cerdo no solo tiene un fundamento espiritual, sino que también proporciona una protección física esencial para la comunidad musulmana. En el Islam, esta ley se considera inmutable, sin espacio para excepciones, y su cumplimiento simboliza pureza, disciplina y una devoción absoluta hacia Dios. Ahora bien, si tanto los judíos como los musulmanes coinciden en esta prohibición, surge una pregunta inevitable: ¿por qué los cristianos han adoptado una postura diferente y permiten el consumo de carne de cerdo? La respuesta a esta pregunta nos lleva a un giro interesante en la historia con la llegada del cristianismo y la aparición del Nuevo Testamento. A lo largo de la historia cristiana, muchas de las leyes y prohibiciones del Antiguo Testamento recibieron una interpretación distinta y un nuevo enfoque. Esta es precisamente la parte de la historia en la que la narrativa toma un giro sorprendente. Los cristianos abandonaron la antigua prohibición de la carne de cerdo, y esto se debe a las enseñanzas de Jesucristo y sus apóstoles, quienes ofrecieron una nueva perspectiva sobre las leyes religiosas. En Marcos 7, 1-19, Jesús pronuncia una declaración revolucionaria que cambiaría para siempre la comprensión de las leyes alimenticias: ¿no entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no lo puede contaminar? Con estas palabras, Jesús declaró limpios todos los alimentos. Este pasaje es fundamental, pues Jesús enseña que la verdadera impureza no proviene de los alimentos que entran en el cuerpo, sino de las intenciones y los actos que salen del corazón humano. Aquí, el enfoque sobre lo que significa impuro se transforma radicalmente. Las leyes alimenticias, que antes eran vistas como una necesidad espiritual que definía la relación con Dios, ya no se consideran esenciales para la pureza espiritual. Para los cristianos, este mensaje se reafirma más adelante en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde el apóstol Pedro recibe una visión impactante. En esta visión, Pedro ve un lienzo descendiendo del cielo, lleno de animales que en la tradición judía eran considerados impuros, incluidos los cerdos. De repente, una voz le ordena: «Levántate, Pedro, mata y come». Pedro, sorprendido, responde: «Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás». Y la voz le responde de nuevo: «Lo que Dios limpió, no lo llames tú común». Hechos 10, 13-15. Esta visión es un claro mensaje de que las leyes de pureza alimentaria del Antiguo Testamento ya no son obligatorias para los seguidores de Cristo. Pero el mensaje de esta visión va más allá de la dieta, ya que también simboliza la expansión del Evangelio, que ya no se limita solo al pueblo judío, sino que está destinado a todas las naciones. Con esto, la carne de cerdo dejó de ser considerada impura dentro del cristianismo, y las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles resaltaron una verdad espiritual más profunda: la fe y la pureza del corazón son mucho más importantes que las normas externas que definían la conducta. Así, mientras que tanto judíos como musulmanes siguen observando la prohibición de la carne de cerdo como un acto de obediencia y pureza, para los cristianos, el sacrificio de Cristo en la cruz representa la liberación de las leyes ceremoniales, incluidas las alimenticias. Sin embargo, esta diferencia nos lleva a una reflexión más profunda: ¿cómo influyen estas prohibiciones alimenticias en la identidad cultural y espiritual de cada religión? Cada una de estas prácticas alimenticias no solo define las creencias de los fieles, sino que también moldea sus valores, tradiciones y sentido de comunidad, creando distinciones entre las diferentes expresiones de fe y lo que cada una considera sagrado y puro. Hemos visto cómo las prohibiciones respecto al cerdo tienen su origen en las leyes del Antiguo Testamento y cómo continúan vigentes en el Islam, mientras que el cristianismo adoptó una perspectiva diferente.
Pero más allá de las leyes y los alimentos, ¿qué representan estas prácticas para cada religión? Aquí entramos en un terreno mucho más profundo, la identidad cultural y espiritual. Para el judaísmo, la dieta kosher es mucho más que una cuestión de salud o tradición. Comer solo alimentos permitidos, tal como lo establece la Torá, es un acto de obediencia y santidad. La palabra kosher significa apto o puro, y seguir estas normas alimenticias mantiene al pueblo judío en conexión directa con su pacto con Dios. Cada alimento permitido, al ser parte de un sistema más amplio de reglas divinas, recuerda al pueblo judío que son una nación santa, apartada para Jehová. Esta disciplina alimenticia los distingue, no solo por su dieta, sino por los valores y las costumbres únicas que se han mantenido a lo largo de los siglos, incluso frente a la dispersión y persecución. Así, comer de acuerdo con las leyes kosher no es solo una cuestión de supervivencia o de preferencia, sino un recordatorio constante de su identidad, su historia y su compromiso con lo divino. Por otro lado, en el caso del Islam, la prohibición de la carne de cerdo tiene también un peso cultural y espiritual enorme. La palabra clave aquí es halal, que significa permitido o permitido por Dios. Seguir las leyes alimenticias del Corán no es solo una cuestión de salud, sino un acto de fe y sumisión a la voluntad de Alá. Para los musulmanes, la pureza no solo se refiere a lo físico, sino que se extiende al alma y al espíritu. Consumir alimentos halal no solo mantiene el cuerpo limpio, sino que también simboliza una disciplina espiritual, un respeto constante hacia Dios y un esfuerzo por vivir según los principios divinos. Evitar la carne de cerdo se convierte en una prueba constante de devoción, una forma de demostrar y reforzar la identidad musulmana. Además, estas prácticas alimenticias no solo tienen un impacto individual, sino que en muchas comunidades islámicas funcionan como un lazo de unidad. Al compartir los alimentos que son permitidos y evitar lo prohibido, los musulmanes fortalecen su fraternidad, su sentido de pertenencia y su conexión como una comunidad de creyentes. Por otro lado, en el cristianismo, la libertad de consumir cualquier alimento refleja un cambio radical. El énfasis ya no está en lo externo, sino en lo espiritual. Como vimos en el Nuevo Testamento, Jesús enseñó que nada de lo que entra en el hombre lo contamina. Para los cristianos, esta libertad simboliza el fin de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Lo importante no es lo que se come, sino la condición del corazón y la relación con Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Esta visión implica un cambio de paradigma. Lo exterior, lo que consumimos, ya no es el foco de la pureza, sino la pureza interna, reflejada en nuestras acciones y en la forma en que vivimos nuestra fe. Sin embargo, esta libertad también viene con responsabilidad. El apóstol Pablo enseña que, aunque todo está permitido, no todo conviene y debemos evitar ser tropiezo para otros. Es un recordatorio de que, aunque la gracia es un principio fundamental, vivir en armonía con los demás y respetar sus convicciones es igualmente crucial. Así, las prácticas alimenticias, aunque diferentes, revelan un propósito común: obediencia a Dios, espiritualidad y la creación de una identidad única. Ya sea a través de la prohibición o de la libertad, cada religión utiliza los alimentos para expresar sus valores más profundos. La comida, más allá de su función nutricional, se convierte en un símbolo de devoción y respeto por lo divino, y al mismo tiempo, en un medio para fortalecer la comunidad, crear vínculos y afirmar la identidad religiosa. Las diferencias en las normas alimenticias no solo son una cuestión cultural, sino que reflejan creencias fundamentales sobre la relación entre lo divino y lo humano, sobre cómo vivir una vida moralmente recta y espiritualmente conectada. Ahora bien, ¿qué nos dice todo esto en nuestro mundo actual? En un tiempo donde las culturas y las religiones conviven más que nunca, entender estas diferencias no solo nos permite respetar a los demás, sino también reflexionar sobre lo que realmente significa la pureza y la fe en nuestras vidas. Vivimos en un mundo globalizado, donde las diferencias religiosas y culturales son más evidentes, pero también más cercanas.
Conocer y comprender los principios que rigen las prácticas alimenticias de cada religión nos invita a una reflexión más profunda sobre lo que realmente constituye nuestra identidad. Al final, lo que comemos refleja más que costumbres, es un reflejo de nuestra fe, nuestra identidad y la relación con lo divino. Las diferencias en las prácticas alimenticias nos enseñan a respetar lo que cada uno considera sagrado y nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente define nuestra vida, no lo que entra en nuestro cuerpo, sino lo que sale de nuestro corazón. Si este viaje te ha hecho pensar, no olvides darle me gusta y suscribirte para seguir explorando más sobre las tradiciones y creencias que nos unen y nos diferencian. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Hasta la próxima.